Buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, órgano oficial de acreditación en Costa Rica, les da la más cordial bienvenida a esta actividad académica. Hoy abordaremos el tema Recursos educativos abiertos, una valiosa oportunidad en la universidad. El conferencista será el doctor Sergio Martínez, destacado académico y actual director de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual en la Universidad de Cantabria, en España. En el SINAES organizamos estos encuentros virtuales en el marco de nuestra cátedra Enrique Góngora Trejos de Educación Superior y Sociedad. Con el de hoy cerramos el ciclo de encuentros del año 2020. En total organizamos 19. Al organizar este tipo de actividades, el SINAES desea aportar al mejoramiento permanente de la calidad de la educación superior. Les informo que este encuentro será grabado. El video lo colocaremos en nuestro canal de YouTube. Tan pronto esté a disposición, con gusto les avisaremos por correo electrónico y también por Facebook. Queremos que esta actividad sea participativa. Les invitamos y agradecemos a enviar sus preguntas y comentarios al expositor a través del chat de preguntas y respuestas. Les informamos que las cámaras y micrófonos se encuentran apagados. También les queremos pedir el gran favor de que completen la encuesta de valoración de la actividad que colocaremos antes de finalizar en el chat. Nuestro deseo es que las actividades que organizamos sean de su agrado. Como en ocasiones anteriores y por razones de tiempo, de todas las preguntas que recibamos, seleccionaremos algunas para ser atendidas en este mismo espacio. Las preguntas que no sean atendidas acá, se las enviaremos al especialista y, una vez tengamos las respectivas respuestas, se las compartiremos. Reiteramos nuestra profunda gratitud a todas las personas que nos acompañan dentro y fuera de Costa Rica. Saludamos a las personas que se conectaron a través de Zoom, así como quienes nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, proyectaremos un video en el que el máster Gerardo Mirabel Viamonte, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, brindará el mensaje de apertura de esta actividad académica. Muy buenos días a todos. A nombre de mis compañeros del Consejo Nacional de Acreditación y en el mío propio, deseo darles una cordial bienvenida a esta actividad en la que estaremos conversando sobre recursos educativos abiertos como una oportunidad en las universidades. Quiero iniciar estas breves palabras agradeciendo al equipo profesional de SINAES que ha tenido la responsabilidad de organizar estos encuentros virtuales durante los últimos 9 meses de este año. La situación a la que nos hemos visto enfrentados hizo que se revisaran los mecanismos de acercamiento con las instituciones de educación superior en el país. El resultado ha sido la realización de 19 actividades virtuales en las que han participado más de 2.000 profesionales de varios países del mundo. Puedo decir sin temor a equivocarme que ha sido el año en el que se ha logrado la mayor actividad de capacitación por parte del SINAES. Y hemos tomado el compromiso de mantener un programa similar para el año 2021. Esperamos que nos sigan acompañando como lo hicieron en este año. Los recursos educativos abiertos son una herramienta que se encuentra disponible en el dominio público para ser utilizada en actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación e investigación. Sin embargo, y a pesar de que hay una gran cantidad de estos materiales disponibles, los mismos no siempre son conocidos y utilizados de la mejor manera por parte de los profesionales de la educación. De ahí la importancia de que expertos en la búsqueda, evaluación y utilización de estos materiales compartan con nosotros sus experiencias y nos ayuden a identificar las mejores maneras de hacer un uso eficiente de los mismos. En este último conversatorio del año 2020 tenemos la gran oportunidad de tener con nosotros a uno de estos expertos, el doctor Sergio Martínez, a quien hago llegar nuestro agradecimiento por estar con nosotros hoy. Estoy seguro de que su ponencia nos brindará importantes elementos para lograr el mejor aprovechamiento de este recurso. Antes de finalizar mis palabras, quiero reconocer nuevamente el trabajo que ha llevado a cabo el equipo técnico de SINAES en la planificación, coordinación y ejecución de la actividad del día de hoy, así como la amplia recepción que hemos tenido de parte de las universidades a las que nos hemos acercado y a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les pido a todos que por favor nos sigamos cuidando durante estos días de celebraciones, que no bajemos la guardia
y les deseo lo mejor para este fin de año. Muchas gracias a todos. Reiteramos nuestra gratitud a todas las personas que nos acompañan. Antes de pasar a la conferencia de hoy, leo para ustedes una síntesis del destacado perfil del doctor Sergio Martínez. Él es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, actualmente director de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual en la Universidad de Cantabria, gestionando diversos proyectos de enseñanza digital, cursos MOOC, planes de formación al profesorado, boletín de innovación educativa y web de recursos docentes. Es autor de numerosos artículos en revistas científicas y más de 20 libros de educación, historia y crítica literaria. Entre ellos, De la viña a la bodega, 12 siglos de viñedo en Líbana, ganador del Premio Internacional Burman 2002. Autor de la novela Las páginas del mar. Ha participado en numerosos congresos de historia e innovación educativa, con conferencias impartidas en Madrid, Bilbao, Barcelona, Hanoi, Michoacán, Monterrey, Lausana, Boston, Cambridge y Ljubljana. Coordinador editorial del Museo Cartográfico Juan de la Cosa y miembro del patronato de la Casa de la Cultura de Potes, Cantabria, España, que realiza diversas actividades de difusión cultural. Con ustedes, el doctor Sergio Martínez. Muy bien, pues buenos días a todos en Costa Rica y buenas tardes aquí en España. Es un verdadero honor para mí el poder compartir con todos ustedes esta charla sobre los recursos educativos abiertos. Estoy muy contento con esta invitación que me ha realizado el SINAES y espero que lo que les pueda contar pues, pueda ser de su interés. Voy a compartir la presentación con ustedes. Bien, bueno, pues los puntos que yo voy a tratar en esta charla van a ser fundamentalmente tres. Vamos a ver qué son los recursos educativos abiertos, cómo podemos crearlos y cómo podemos utilizarlos. Por tanto, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué son los recursos educativos abiertos? Pues yo creo que todos los que tienen, o los que tenemos, como es mi caso, niños pequeños, seguramente que una de las frases que más repetimos a lo largo del día es la de que hay que compartir, ¿verdad? Cuando vemos a los niños jugando, habitualmente ellos no quieren compartir sus juguetes hasta que de repente les convencemos de que es mucho mejor poder jugar con 2 o 3 juguetes que jugar únicamente con el que ellos tienen. Sin embargo, este mensaje que lanzamos de manera incansable a los niños y que ellos al final muchas veces terminan entendiéndolo, sin embargo, luego nosotros no lo hacemos así. Especialmente en el mundo académico es muy habitual que cuando producimos un trabajo, lo primero que pensemos es en cómo protegerlo, no en cómo compartirlo. Yo me pregunto si esto únicamente lo hacemos con materiales que tienen un cierto valor económico y que por tanto queremos proteger, o si lo hacemos en general con todo tipo de materiales. Bueno, pues en esta charla yo quiero analizarlo con detenimiento y voy a hacerlo especialmente dentro del campo educativo. Porque realmente, si lo pensamos bien, ¿qué es dar una clase? Pues dar una clase ya es compartir conocimiento. Desde el mismo momento en el que un profesor entra en el aula y toma la palabra, está liberando un conocimiento. Ese conocimiento va a venir de muchas fuentes que él puede haber recopilado, pero en el momento que lo transmite, los alumnos lo van a escuchar, lo van a copiar, lo van a transmitir, lo van a dibujar, lo que sea, pero ese conocimiento ya no va a quedar únicamente entre las 4 paredes del aula, sino que ese conocimiento va a salir fuera. Esta forma de conocimiento y de compartir ha funcionado siempre. Ha funcionado desde los hombres prehistóricos, que enseñaban a otros cómo se tallaba una piedra de sílex, por ejemplo, a ejemplos mucho más cercanos a nosotros ahora, como puede ser un padre enseñando a su hija a montar en bicicleta. Por tanto, debemos entender que en general la humanidad funciona mejor compartiendo el conocimiento que protegiendo. ¿Qué ocurre en el caso de las universidades? Pues las universidades, tanto las universidades tradicionales de tipo presencial que se desarrollan dentro de un aula, como las universidades virtuales que se desarrollan fundamentalmente online, suelen tener una política según la cual únicamente pueden acceder a los materiales aquellos alumnos que han pagado las tasas correspondientes, por tanto sus alumnos matriculados. Y en cuanto a la protección de los materiales, en cuanto a los derechos de autor, habitualmente las universidades, tanto unas como otras, utilizan el copyright con todos los derechos reservados. Por tanto, en general, los materiales que producen las universidades no se pueden ni copiar, ni redistribuir, ni reutilizar, salvo pequeños casos o pequeñas excepciones que veremos a continuación. Este punto
que es el que yo quiero centrarme a continuación, creo que supone un cuello de botella muy importante en el modo en que las universidades difunden su conocimiento, porque esta protección que imponemos a nuestros materiales hace que sea muy difícil en ocasiones su difusión. Bueno, según la legislación, que yo he podido leer un poco de la legislación de Costa Rica y veo que es muy similar, prácticamente igual a la legislación española y en general a la de muchos países, lo que viene a decir es que los trabajos intelectuales están protegidos por el derecho de autor por el simple hecho de su creación. Por tanto, el autor no tiene que hacer nada expresamente para que el material le quede protegido. Desde el momento en el que lo crea, ese material es suyo. ¿Cuáles son los derechos que tiene un autor sobre su obra? Pues tiene fundamentalmente dos tipos de derechos. Por un lado tendríamos los derechos morales, que son los derechos que van unidos a él como persona, como creador, y que fundamentalmente sería el derecho a la autoría, a que se reconozca siempre como autor de una obra. Y por otra parte tenemos los derechos patrimoniales. Y estos derechos no van tan unidos a la persona, sino a su producción. Pueden ser un texto, música, películas, etc. Y tendríamos cuatro tipos de derechos. Tendríamos la reproducción, la distribución, la comunicación pública, que este es muy importante para el profesorado, dado que lo que hace un profesor en clase es hacer comunicación pública de lo que él sabe, y la transformación. Estos serían los derechos patrimoniales. ¿Cuánto duran los derechos? Bueno, pues los derechos morales no prescriben. Hay que entender que los derechos morales van unidos a mí como creador, por tanto no pueden prescribir. Sin embargo, los derechos patrimoniales o comerciales tienen una duración que en el caso de la mayor parte de los países es de unos 70 u 80 años después de la muerte del autor. Después de este tiempo, el material va a pasar al dominio público. Se va a poder utilizar siempre y cuando respetemos la autoría y la integridad del trabajo. ¿Cómo se transmiten los derechos? Bueno, pues los derechos morales no se pueden transferir. Al ir unidos a mí como persona, yo no los puedo ceder. Sin embargo, los derechos patrimoniales son esencialmente transmisibles. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque yo, como una persona física que soy, yo no puedo ir casa por casa viendo si alguien me ha copiado mi libro o si alguien me ha descargado una canción mía de manera ilegal desde Internet, por ejemplo. Entonces, como yo no puedo hacer esto, lo que hago es ceder esa función a editoriales, discográficas o compañías de gestión de derechos para que ejerzan estas funciones por mí. Bueno, hasta ahora, como ven, he puesto todo del lado del autor, es decir, el autor crea una obra y parece que nada se puede hacer sin que el autor nos dé el permiso. Sin embargo, sí que existen unas pequeñas excepciones o límites a la ley. La excepción más importante en el campo educativo es la de cita y uso educativo. Suele tener distintas denominaciones, en el caso de la legislación española es una, en el caso de Costa Rica y otros países es otra, pero habitualmente se suele referir a lo mismo, que es el uso de materiales dentro de un contexto educativo. Bueno, pues este uso educativo lo que nos dice es que podemos añadir fragmentos de trabajos ajenos sin pedir autorización, siempre que el extracto sea un material que esté ya difundido, por tanto que no sea un material inédito, que lo utilicemos para un uso justificado, no simplemente, por ejemplo, para decorar, que lo hagamos por motivos académicos o de investigación, y esto es evidente que lo hacemos siempre así en las universidades, y por último, y muy importante, que incluyamos siempre la referencia al autor y a la fuente que hemos utilizado. Si no hacemos esto último, estaríamos incurriendo en otro delito que sería el plagio. Bueno, parecería que la ley es muy clara en lo que se puede o lo que no se puede hacer, pero sin embargo nos damos cuenta que las legislaciones son todo lo contrario. Habitualmente el mayor problema que tienen las personas que utilizan materiales intelectuales son la gran cantidad de dudas que se les generan. Por ejemplo, ¿qué es un extracto? ¿Qué es un fragmento? ¿Hay una cantidad máxima que yo pueda copiar? ¿Está la ley lo explicita claramente o lo deja un poco abierto sin que se sepa muy bien lo que es? Cuando me dicen que yo puedo utilizar materiales en las clases, ¿me está refiriendo únicamente a clases presenciales? ¿O también estaríamos hablando de clases virtuales donde yo puedo dejar un material en un servidor y luego los alumnos van a poder acceder a ello y bajárselo, por ejemplo? ¿Y qué significa exactamente lo de fin no lucrativo? Cuando yo, por ejemplo, si yo soy un profesor y doy una clase, evidentemente yo tengo mi salario y no estoy obteniendo un dinero extra por contar algo a los alumnos. Pero ¿y si me llaman para un curso de verano y me van a pagar un poquito más por esa conferencia, por esa charla? ¿Se considera eso un fin lucrativo o no? Bueno, pues todas estas son las dudas que hacen que muchos profesores y muchos usuarios se retraigan de utilizar materiales de otros porque no saben si están incurriendo en alguna falta al utilizarlos. Sobre todo porque hay muchos autores
que cuando publican material no quieren reservarse todos sus derechos, sino que únicamente quieren reservar algunos de ellos. ¿Cuándo empezó a moverse todo esto? Bueno, pues empezó a moverse fundamentalmente en el año 2001. En ese año 2001 aparecieron dos iniciativas a nivel mundial que han tenido una gran repercusión. El primero fue los cursos OpenCourseWare del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, y el segundo proyecto sería la Wikipedia. Bueno, el primero de los proyectos lo que proponía era ofrecer todo el material que produce el MIT de manera abierta, de modo que cualquiera pudiera entrar, coger ese material, reutilizarlo y redistribuirlo. Y por su parte la Wikipedia lo que proponía era crear una enciclopedia hecha mediante la colaboración de los usuarios, de modo que todos los usuarios pudieran colaborar y luego pudieran bajarse ese material y reutilizarlo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a crear una enciclopedia o cómo vamos a crear un conjunto de cursos reutilizables si lo que me dice la ley es que yo prácticamente no puedo utilizar el material de los demás, salvo unos poquitos casos como el derecho de cita o derecho de uso educativo? Bueno, pues la respuesta a esto vino a través de una serie de licencias que lo que decían es: yo no quiero reservarme todos los derechos sobre mi obra, sino que me vale con tener simplemente algunos derechos reservados. Y por tanto, pasaríamos de hablar del copyright a hablar del copyleft. Cuando yo trabajo con derechos reservados, si yo quiero utilizar el material de otra persona, tengo que ir a esa persona y decirle, ¿me dejas utilizar tu material? Y él me puede decir sí, en cuyo caso podría utilizarlo, o me puede decir no, en cuyo caso solo podría acogerme al derecho de cita. Pero cuando trabajo con licencias de tipo copyleft, el autor, de manera expresa, va a decir a todo el mundo que sí que pueden utilizar su material. Y lo que puede hacer es poner alguna pequeña condición. Por tanto, si en los derechos reservados estaríamos hablando de protegido por defecto, en el caso del copyleft estaríamos hablando de abierto por defecto. Ha habido muchas licencias que se han utilizado o que se utilizan para liberar nuestros materiales como materiales abiertos, materiales copyleft, pero las que más repercusión han tenido a nivel mundial son las licencias Creative Commons, que nacieron en Estados Unidos y que actualmente están ya vinculadas a todas las legislaciones a nivel mundial. Estas licencias Creative Commons lo bueno que tienen es que son tremendamente sencillas de utilizar. Solamente tienen 4 condiciones que podemos escoger. La primera condición sería citar la fuente. Como es un derecho moral, como veíamos anteriormente, esta condición de citar la fuente tiene que estar siempre. La segunda sería la de sin beneficio económico. Puedo dejar de utilizar mi material, pero los derechos económicos me los reservo yo. La tercera sería sin obra derivada. Puedes utilizar mi material, pero no te dejo que lo modifiques. Por ejemplo, si yo he escrito un artículo en español, lo puedes utilizar en español, pero no te permito que lo traduzcas al francés, por ejemplo. Y la cuarta sería compartir igual. En caso de que hagas una obra derivada de mi trabajo, la tienes que compartir con una licencia igual a la que yo la he puesto. Bueno, pues como decía, si nos fijamos bien, la primera de las condiciones tiene que estar siempre porque es un derecho moral, pero los otros son derechos patrimoniales. Y la ley no me dice específicamente que yo se los tenga que dar únicamente a una persona en concreto, sino que los puedo liberar a todo el público que yo quiera. Y es aquí donde nace la potencia de las Creative Commons. De modo que yo de manera expresa voy a decir a todo el mundo que les dejo que utilicen mi material. Ahora surgiría la pregunta, ¿por qué iba uno a ceder sus derechos si los puede ejercer? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo soy un autor famoso y yo sé que mi material se va a vender y se va a distribuir tranquilamente, lo normal y lo que hace todo el mundo es poner un copyright con todos los derechos reservados y yo me reservo mis derechos a explotar mi obra. Pero si yo soy, por ejemplo, un autor poco conocido y lo que quiero es darme a conocer, para mí es mucho mejor poner mi obra con una licencia de tipo Creative Commons, que la gente la pueda compartir, que la pueda reutilizar y que mi nombre se conozca. Esto es lo que hacen ahora mismo muchísimos creadores a nivel mundial para que sus materiales se conozcan. Y luego, por otro lado, existen muchísimos profesores y muchísimos autores que dicen, ¿para qué voy a poner yo límites a mi trabajo si a mí lo que me gustaría es que todo el mundo pudiera aprender de ellos? Y lo bueno que tienen estas licencias es que dejan en el lado del autor la elección entre lo que quiere o lo que no quiere que se haga con su material. Bueno, pues esta forma de pensar es lo que ha dado lugar a los recursos educativos abiertos, que son materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación, que o bien están en el dominio público o bien se publican con una licencia de propiedad intelectual que permite el uso,
la adaptación y la distribución de manera gratuita. Bueno, ¿qué nos ofrecen los recursos educativos abiertos, en concreto las universidades? Pues en primer lugar lo que nos ofrecen es una herramienta potentísima de difusión. Cuando publicamos un material con una licencia permisiva estamos poniendo todo nuestro material a disposición no solo de nuestros alumnos, sino del conjunto de la sociedad global. La difusión que un alumno va a poder hacer de un material que ha escuchado en clase siempre va a ser necesariamente incompleta, poco estructurada probablemente. En cambio, si somos nosotros los que ponemos el material a disposición de todo el mundo, vamos a conseguir que nuestro material se ofrezca de manera ordenada, secuenciada, ¿vale? Mucho mejor que si simplemente lo dejamos a lo que alguien haya podido escuchar en un aula. Yo creo que hay pocos medios que puedan encontrarse para promocionar mejor la labor de una universidad que publicar sus materiales como recursos educativos abiertos. En segundo lugar, la reutilización. El propio concepto de abierto no significa solo que pueda consultarse, sino que debe poder reutilizarse. Gracias a ello, lo que se genera no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Los materiales están siempre a disposición de otros, de modo que puedan leerlos, mejorarlos y ponerlos de nuevo a disposición de otras personas para que puedan beneficiarse de ellos. En tercer lugar, tenemos menos costes, un ahorro de costes. Por el lado de los docentes, los SOER permiten acceder a multitud de materiales que ya están abiertos y que ya están hechos, evitándonos el trabajo de tener que volver a hacer algo que otras cientos de personas ya han hecho antes que nosotros. ¿Para qué vamos a molestarnos en ese trabajo si otra persona ya lo ha hecho antes y lo ha dejado como un recurso educativo abierto? Tenemos que aprender a utilizar lo que ya está hecho. Y por el lado de los alumnos, les ofrece la posibilidad de acceder a una gran cantidad de materiales de gran calidad para su autoaprendizaje. Y en cuarto lugar tendríamos la claridad. Frente a las legislaciones sobre propiedad intelectual, que como les he comentado son bastante complejas de entender, las licencias de tipo Creative Commons son sencillísimas de entender, apenas dan lugar a confusión y permiten que la gente esté obrando bien y además lo esté haciendo con tranquilidad, sabiendo que lo que están haciendo es correcto. Bueno, pues pasaríamos ahora al segundo punto de la exposición, que sería relativo a cómo podemos crear recursos educativos abiertos. Bien, yo voy a contárselo desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la Universidad de Cantabria. Por ponerles un poco en situación, es una universidad de tamaño medio, tiene aproximadamente 10.000, 12.000 alumnos según los años, pero creo que el ejemplo que yo puedo mostrar de mi universidad se puede aplicar también a universidades de mayor y de menor tamaño. Nosotros empezamos en el tema de los recursos educativos abiertos en el año 2008 y lo hicimos a través de la iniciativa OpenCourseWare, que como les dije se inició en Estados Unidos, pero fue rápidamente difundida a otros países a los que les pareció muy buena la idea que tuvo el Instituto Tecnológico de Massachusetts de poner toda esta información que ellos hacían por el en abierto, pues muchas otras universidades pensamos que era un buen camino. Esta es la página web de nuestro sitio OpenCourseWare, donde pueden ver pues, cómo tenemos una serie de categorías de conocimiento y a través de esos botones pues, se puede acceder a todas las asignaturas que nosotros tenemos publicadas. Nosotros empezamos de manera muy modesta, como les decía, en el año 2008, con solamente 10 asignaturas, pero durante estos años hemos ido creciendo bastante rápido y en la actualidad nos encontramos ya con 249 asignaturas. Hoy en concreto hemos publicado una nueva, o sea que ya son 250, y probablemente cerraremos el año con alguna más, con probablemente 2 o 3 más. Por tanto, llevamos un ritmo de creación de asignaturas bastante bueno, que es en torno a 15, 20 asignaturas por cada año. Actualmente los principales incentivos que tiene un profesor para publicar en OpenCourseWare es la visibilidad de su producción científica. El material que el profesor pone aquí a disposición de los usuarios va a llegar a muchísima gente. Tenemos también una mejora de los materiales docentes, dado que nosotros en la universidad apoyamos a los profesores para publicar ese material. Les apoyamos tanto en el tema del diseño gráfico como en el apartado pedagógico. Y en tercer lugar, también un reconocimiento a la participación. Los profesores que participan en esta iniciativa se llevan un certificado de innovación docente por parte de la universidad. Bueno, para nosotros uno de los mayores beneficios, de las mayores satisfacciones que hemos obtenido del OpenCourseWare es el grandísimo número de visitas que estamos recibiendo. En el año 2008 eran 8.200 visitas anuales las que recibíamos. El número de visitas ha ido multiplicando. El año 2018 andábamos ya en 2.800.000 y este año hemos tenido, aquí pone 5 millones, pero es probable que cerremos incluso por encima de los 6 millones de visitas anuales. Esto para una universidad
como la Universidad de Cantabria, el tener 5 millones de visitas es una cosa realmente extraordinaria. En concreto, les pongo aquí el número de visitas, por ejemplo, que hemos recibido a nuestro sitio OpenCourseWare durante el año 2020 desde Costa Rica, que como pueden ver, hemos tenido más de 16.000 usuarios que han visto nuestros materiales. Esto realmente nos llena de una profunda satisfacción el ver la gran repercusión que están teniendo los materiales que publicamos. Pero para nosotros, tan importante como mostrar una gran cantidad de cursos es sobre todo mostrarlos bien. Esa es la máxima que nosotros tenemos. Si vas a mostrar cursos abiertos, tienes que hacerlo bien. Entonces nosotros apoyamos totalmente a los profesores que quieren publicar y les vamos haciendo un seguimiento continuo para que el material que se muestre sea el mejor posible. Aquí les muestro un ejemplo de una de nuestras asignaturas, la Introducción a la Antropología, donde pueden ver pues, cómo junto a la portadilla de entrada tenemos también el acceso a todos los materiales, como serían el programa, bibliografía, materiales de clase, prácticas, otros recursos, pruebas de evaluación, la propia guía de aprendizaje del curso y una breve información sobre el profesor. Este sería el interior de la asignatura, en el apartado de materiales de clase, donde podemos ver que tenemos los enlaces a cada uno de los apartados y si alguna persona quisiera, incluso se lo podría bajar todo en formato PDF para bajarse el conjunto de la asignatura. Bueno, pues este esfuerzo tan grande que hemos venido haciendo durante estos años, desde 2008 hasta la actualidad, se ha visto reconocido a través de una serie de premios que hemos obtenido tanto a nivel nacional, premios que ha lanzado el Ministerio de Educación de España, como también a nivel internacional. Y dentro de esos, el que más nos enorgullece es el premio que recibimos el año pasado, en 2019, en una conferencia que se celebró en Milán, donde fuimos reconocidos como el mejor sitio OpenCourseWare a nivel mundial. Esto para nosotros fue una satisfacción enorme que se pudiera reconocer todo este esfuerzo. Bueno, un segundo apartado en el cual hemos trabajado también mucho en cuanto a los recursos abiertos es nuestro repositorio institucional. Este proyecto no me compete a mí, no me competiría a mí hablar de él, dado que no lo realizo yo, sino que son mis compañeros de la biblioteca universitaria los que lo desarrollan, pero bueno, no quiero dejar de contarlo porque me parece que es un elemento muy importante de la política abierta de nuestra universidad. En el caso de Lucrea, no es tanto un sitio donde se publican cursos, sino más bien un sitio donde se publican materiales de investigación. Fundamentalmente se publican artículos y se publican también las tesis y las tesinas. Dentro de la política abierta de la universidad se considera que todos los doctores de la universidad deben publicar sus tesis doctorales en este repositorio abierto. ¿Vale? Por tanto, es un lugar donde se está publicando muchísimo contenido, no solo las tesis, sino también muchos artículos de investigación que los profesores quieren poner aquí en abierto. Hay que recordar también que dentro de la Unión Europea hay una política muy clara de que la mayor parte de la producción científica de las universidades se publique de manera abierta y en este ámbito nosotros en la universidad estamos tratando de cumplirlo y cerca del 60-70% del material que se produce dentro de nuestra universidad está ya en abierto. Bueno, el tercer ámbito al que me gustaría referirme serían los cursos MOOC, los Massive Open Online Courses, que serían probablemente una de las innovaciones en educación que han sido más rompedoras en estos últimos años. Los cursos MOOC comenzaron también en Estados Unidos, pero luego se han ido difundiendo por todo el mundo. En el caso de España, nosotros nos unimos a esta iniciativa de cursos MOOC a través del convenio que sacó la plataforma Miriada X. Esta plataforma lo que proponía era poner un sitio en común donde las universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas pudiéramos ir creando nuestros propios cursos. Desde el año 2013, que fue cuando nosotros comenzamos, hemos publicado ya 21 cursos diferentes y algunos de ellos han tenido hasta 10 y 11 ediciones distintas. Hemos tenido 800.000 alumnos inscritos a nuestros cursos. Repito, para una universidad como nosotros, que tenemos 12.000 alumnos reales, el tener 800.000 alumnos inscritos a nuestros cursos en Miriada X es algo realmente extraordinario. Hay algunos cursos que han llegado a tener más de 20.000 alumnos en una sola edición, o sea, más del doble de los alumnos reales que nosotros tenemos. En cuanto a las ventajas que tienen los cursos MOOC, pues una promoción enorme para la universidad. Nuestro nombre se difunde a través de los cursos que estamos creando y que estamos divulgando.
¿Estamos haciendo verdadera transferencia de conocimiento de la universidad a la sociedad? Esto no puede ser papel mojado, no podemos estar todo el día hablando de la transferencia de conocimiento, pero no hacerla. No, lo que hay que hacer es hacerla de verdad. Y los cursos MOOC es una forma perfecta de conseguir que el material intelectual que crean los profesores se difunda a la sociedad y que la sociedad pueda participar. Favorece la mejora de los materiales, dado que, al igual que hacemos con los cursos OCW, en los cursos MOOC también hacemos lo mismo. Lo que estamos haciendo es apoyar a los profesores para crear material audiovisual, para mejorar el aspecto estético de los materiales, para mejorar los puntos pedagógicos, toda esa serie de labores. Y por último, pueden ser también una fuente muy importante de proyectos de colaboración. Quiero mostrarles 4 de los cursos MOOC que hemos lanzado en estos años. Tendríamos aquí, por ejemplo, el curso de ROM 5.1, que es una legislación sobre aguas portuarias, y que en este caso lo hicimos en colaboración con el Instituto de Hidráulica. Tenemos también el curso Banca Digital y Nuevas Tecnologías en Finanzas, que hicimos junto a la Fundación UCEIF. Tenemos el curso sobre emprendimiento, que le desarrollamos en colaboración con el Centro Internacional Santander Emprendimiento, y en el que colaboraron universidades de España, Portugal, Italia, Eslovenia y Finlandia. Fue un proyecto muy bonito, en el cual participaron muchísimos alumnos de todos los países europeos, y que nos dio la posibilidad de trabajar dentro de un proyecto europeo muy ilusionante, la verdad. Y por último, quería también mostrar este MOOC, que es el de Educar para los Nuevos Medios, que lo hemos realizado en colaboración con la Universidad de Almería. Por tanto, lo que les decía, los cursos MOOC no solo nos permiten publicar material, sino que además nos permiten colaborar con otras muchas universidades e instituciones. Bueno, ahora quedaría el último punto de la presentación, que sería ¿cómo podemos utilizar estos recursos educativos abiertos? Bueno, los recursos educativos abiertos, por su propia naturaleza, estarían ahí para que cualquiera los pueda utilizar. Pero desde la Universidad de Cantabria consideramos que hay que hacer un poco más de esfuerzo desde la propia institución para que los profesores y los alumnos se acostumbren a utilizarlos. Nosotros esto lo hemos hecho a través de 3 iniciativas. La primera ha sido el Boletín de Innovación Docente. Este boletín lo lanzamos en el año 2016 y lo enviamos trimestralmente a todo el profesorado de la universidad. Y en este boletín, como pueden ver aquí, publicamos tanto editoriales de la propia universidad como noticias que encontramos en la red y que nos parecen especialmente interesantes. También publicamos webinars, tanto nuestros como de otras instituciones. Ponemos el enlace a encuentros de innovación docente, donde los profesores pueden mandar sus comunicaciones o bien se pueden inscribir. También hacemos mención de ciertos recursos online que pueden ser especialmente útiles. Y por último, también nos suele gustar poner alguna entrevista, a veces hechas por nosotros y otras veces obtenidas de la red, con expertos a nivel mundial en temas de educación o de innovación. Bueno, pues todo este material que nosotros hemos ido generando en estos años en el boletín, en el año 2018 pensamos que no debería estar por ahí desperdigado, sino que lo podríamos unificar en un único sitio web, en una única página web, y por eso decidimos crear la web de recursos docentes. Esta web está dividida en 6 apartados fundamentales, que son aplicaciones y servicios, cursos online que estén abiertos, que sean especialmente interesantes para el profesorado, congresos y eventos educativos en los que se puede participar, sobre todo sobre temas de innovación, recursos educativos abiertos, aquí colocamos sobre todo instituciones, museos, archivos, que tienen como política institucional el publicar todo su material de manera abierta. Tenemos luego un apartado de formación en docencia virtual, dado que nos parece que es un campo que va a ser ineludible en los próximos años. Hay que formar a los profesores en esta docencia virtual y, por tanto, hemos reunido también una serie de cursos específicamente dedicados a esta materia y que también están abiertos. Y, por último, tenemos un apartado sobre repositorios, que serían sitios web donde aparecen de manera seriada, de manera organizada, diferentes recursos, como pueden ser pues, fotografías, vídeo, música, etc. Este sería un ejemplo de uno de los apartados, en concreto del apartado de recursos educativos abiertos, donde podemos ver cómo funciona esta web, en la cual simplemente tenemos una imagen relativa al recurso, una brevísima explicación y el link para que se pueda acceder a cada uno de estos recursos. Funciona además con una serie de etiquetas, unos filtros, de modo que yo puedo ir clicando en lo que me interesa y los resultados cambian en función de los filtros que yo haya ido poniendo.
Bueno, y como último punto, dentro de este esfuerzo que estamos haciendo por difundir los recursos educativos abiertos, tendríamos también los cursos de formación. Nosotros llevamos muchos años formando al profesorado en este tema de las licencias, de los derechos de autor, y, por ejemplo, este es un curso que hemos impartido en el pasado mes de noviembre sobre la ciencia en abierto. En este caso en concreto, tanto sobre los recursos educativos abiertos como del tema del Open Access. Por ejemplo, en este curso a los profesores se les mostraba herramientas como pueden ser pues la herramienta de dibujo Inkscape o la herramienta de dibujo GIMP, o se les mostraba páginas de fotografías como puede ser, por ejemplo, Pexels, o se les mostraban proyectos a nivel de la Unión Europea, como puede ser el proyecto Europeana. Es decir, una grandísima cantidad de recursos que están en la red, y nosotros íbamos explicando cada uno de ellos de manera detenida y explicándoles qué utilidades le podían sacar. Bueno, vamos a ver ahora una serie de conclusiones. Nosotros, desde el año 2007-2008, que pusimos en marcha la difusión de los materiales educativos en la UC, hemos conseguido que más de 800 docentes se hayan implicado en el conocimiento abierto y que hayan publicado sus materiales de modo que puedan llegar a toda la sociedad. Hay materiales educativos de la UC, como este caso en concreto de la asignatura Biogeografía, que han obtenido resultados, ahora mismo está en el segundo lugar de búsqueda en Google. Si introducimos el término biogeografía en Google, el segundo resultado que nos aparece es el curso de la Universidad de Cantabria. Esto es algo realmente excepcional. Tenemos cursos MOOC, como este de Potencia tu Mente, que han tenido ya 11 ediciones, siempre por encima de los 10.000 alumnos inscritos a este curso. Tenemos un repositorio como el UCREA, donde de manera ya institucional todas las tesis doctorales quedan registradas. Y tenemos, como les acabo de mostrar hace poco, la web de recursos docentes, donde reunimos una grandísima cantidad de materiales para uso tanto de nuestros profesores como de quien lo quiera utilizar. Esta vocación de mostrar materiales abiertos ha propiciado una clara mejora de la calidad de los recursos que tenemos, con beneficio tanto para los docentes como para los alumnos y como para el conjunto de la sociedad. El reconocimiento a la calidad de estos materiales ha hecho que ahora mismo la Universidad de Cantabria sea reconocida a nivel incluso internacional como uno de los referentes en cuanto a educación abierta. Yo considero que las universidades no podemos ser ajenas al conocimiento abierto. Y no podemos serlo porque este conocimiento ya no es una utopía, sino que es una realidad. El conocimiento abierto lo tenemos en muchos sitios. Lo tenemos en YouTube, lo tenemos en Coursera, lo tenemos en la Wikipedia, lo tenemos en páginas como, por ejemplo, la página de fotografías Pexels. Hace unos años, cuando nosotros queríamos obtener una fotografía, o bien íbamos al sitio que queríamos fotografiar, o bien teníamos que contar con alguien que nos dejara una foto, teníamos que escanearla, a veces con mal resultado. Eso ya no ocurre. Ahora queremos una fotografía de un sitio y podemos ir a una página como esta o como otras similares y obtener cientos de fotografías de grandísima calidad de todo lo que queramos. Pero no solo eso, sino que es que los archivos están abriendo sus puertas. Las bibliotecas nos están mostrando sus libros de manera abierta. Los museos nos están mostrando todos sus fondos, todos sus cuadros de manera abierta. Entonces, ¿por qué motivo tendríamos las universidades que cerrarnos y no ofrecer el material que creamos? Si realmente las universidades somos los principales productores de material intelectual. Bueno, yo considero que tras la aparición de Internet, el mundo cambió radicalmente y hoy solo tienes un nombre realmente si estás bien situado en la red. Quiero traer aquí a colación las palabras de Kathy Casserly, que es la CEO de Creative Commons, cuando dice que los creadores que prosperan son los que utilizan la distribución por Internet de la forma más inteligente. La gente identificaba reutilización como robo, pero hoy no permitir que otros usen tu trabajo puede significar simplemente la irrelevancia. Las universidades, hay que entenderlo así, no somos entes autónomos. Formamos parte de una red mucho mayor y es ese conjunto el que debe salir beneficiado de utilizar los recursos educativos abiertos. Hoy el acceso a la formación y a los contenidos es infinitamente mayor que años atrás y eso posibilita mejores posibilidades de formación y de acceso a la cultura y al conocimiento. Una universidad justa y avanzada ha de ser una universidad comprometida con el desarrollo y el crecimiento de la sociedad que la sustenta. Y el mejor modo de conseguirlo es facilitando el acceso a una educación de calidad para todos. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias a usted, doctor Martínez. La primera pregunta es muy general, pero le pide volver la vista atrás. Es decir, ¿cuáles fueron los principales de los desafíos a los que se enfrentó la Universidad de Cantabria cuando decidieron poner a disposición del público los materiales que generan? Sí, pues nosotros en principio pensábamos que íbamos a tener una gran resistencia por parte de los profesores a la hora de poner su material en abierto, a la hora de decidirse a publicarlo. Pero realmente no fue así. Encontramos siempre una grandísima disposición de los profesores a participar. En el caso del OpenCourseWare, simplemente sacando las convocatorias anuales, hemos tenido cerca de 20 solicitudes de asignaturas por año. Y en el caso de los cursos MOOC, nos sorprendió muchísimo que en la primera convocatoria que sacamos, en el año 2013, pensábamos que igual íbamos a conseguir 1 o 2 cursos, y sin embargo conseguimos 6 cursos en la primera edición, y luego han ido saliendo muchísimos más. Sí que hemos tenido a veces problemas en el apartado técnico. No siempre es fácil encontrar el software que mejor se adapte a las necesidades que tienes, y en general es un problema que yo creo que han tenido muchas universidades. Quizás ha sido uno de los principales problemas, que no hemos sido capaces a veces las universidades de utilizar un único software, sino que cada uno se ha decantado por uno distinto. Nosotros en este caso, por ejemplo, actualmente lo tenemos muy bien porque tenemos todo nuestro sistema de educación online, tanto en abierto como para nuestros propios alumnos, en la plataforma Moodle, con lo cual lo tenemos muy sencillo, y ahora mismo digamos que ese problema técnico, que fue quizás el más grande que tuvimos, lo hemos podido solventar sin mayor problema. Gracias, doctor. La segunda pregunta va muy vinculada y yo creo que usted también mencionó algo sobre eso. Tal vez si puede profundizar en cómo incentivar a los profesores e investigadores a que se sumen a esta iniciativa. Bien, nosotros en principio cuando comenzamos el proyecto, al principio empezamos con una subvención para apoyar a los profesores, de modo que aquellos que se quisieran lanzar a publicar tuvieran un pequeño apoyo económico, pues para, por ejemplo, contratar un becario que pudiera ayudarles en la mejora de los materiales, o para comprar algo de material informático si les hacía falta. Pero nos dimos cuenta muy rápidamente de que la mayor parte de los profesores, incluso algunos, nos decían que no necesitaban esa subvención y que preferían que les diéramos apoyo desde una unidad central de la universidad. Y por tanto, lo que hemos hecho, lo que nos hemos centrado sobre todo, es en fortalecer el servicio, de modo que podamos dar un apoyo centralizado a todos los profesores que lo necesiten. Y creo que en ese punto hemos acertado, porque sí que es verdad que los profesores lo que nos dicen es que agradecen mucho tener un equipo que esté detrás ayudándoles en todo el proceso, por ejemplo, creando vídeos, mejorando el material estéticamente, incluso dándoles ideas a nivel pedagógico. Y hemos tenido también muchísima suerte de que hemos contado con una serie de profesores absolutamente entusiastas, que se han mostrado siempre dispuestos a colaborar con nosotros, y que están tienen muy metido en su cabeza que hay que publicar en abierto, que el material que ellos están haciendo, lo mejor que se puede hacer con él es publicarle para que todo el mundo lo pueda utilizar. Gracias, doctor. Viera que tenemos muchos comentarios de diferentes partes, España, México, Costa Rica, felicitándoles por esta iniciativa. Le preguntan específicamente cuál fue la principal inversión, o las principales inversiones que la universidad tuvo que hacer para echar a andar esta iniciativa. Sí, en principio, muy al principio se contó únicamente con los recursos propios, es decir, las personas que estaban trabajando ya en la educación online para nuestros alumnos eran los que se dedicaban también a trabajar en las iniciativas abiertas. Pero enseguida nos dimos cuenta de que por ese camino no se podía ir y que había que invertir. Entonces lo que se hizo fue en principio contratar a una persona que se encargase de realizar estos materiales, y durante estos años hemos aumentado. Pero tampoco es una cosa exagerada. Ahora mismo somos 3 personas trabajando en el tema de los recursos educativos abiertos. En ocasiones podemos colaborar con algún otro departamento que nos puede echar una mano en algún tema en concreto, pero para una universidad como la nuestra, aproximadamente con 3 personas que estén dedicadas a esto, se puede realizar una grandísima producción de materiales. Y también es verdad que parte de las personas que estamos en estos proyectos no estamos en exclusividad a estos temas. Yo, por ejemplo, estoy en temas de educación abierta, pero también estoy vinculado a plan de formación o a proyectos de innovación docente, y algunos compañeros míos que son, por ejemplo, expertos en grabaciones, no solo graban para las iniciativas abiertas, sino que también graban para eventos institucionales o para otro tipo de cursos. Gracias, doctor. Respecto al material, nos preguntan cada cuánto se renueva el material que ustedes ponen a disposición y si pasa por un comité editorial antes de colocarse.
El material no pasa por un comité editorial, pero sí que pasa por una unidad centralizada, que en este caso es la nuestra. Y antes de llegar a nosotros, tiene que pasar por una comisión de innovación educativa, que es la que va a valorar las propuestas que llegan cada año y va a decidir cuáles de esas propuestas se van a realizar durante ese año o no. ¿Vale? Por tanto, nosotros el material siempre lo tenemos que pasar por un filtro previo, que no es específicamente un filtro editorial, pero al menos sí que es un filtro de calidad que se establece desde el propio vicerrectorado. Y la anterior pregunta, la primera, si me la puede repetir. Sí, ¿cada cuánto renuevan, doctor, el material? El material nosotros lo que hacemos siempre, fue una decisión, no es fácil, no es fácil saber a veces si es mejor publicar un material y dejarlo con la fecha de publicación o bien ir realizando actualizaciones periódicas sobre ese mismo material. Entonces lo que nosotros decidimos finalmente es publicar un material, poner la fecha de su publicación. En algunos casos eso no se modifica, por ejemplo una asignatura puede tener fecha del 2008 y la persona que entre va a ver que es un material que tiene ya 12 años desde que se produjo. Y en otros casos, cuando vamos añadiendo modificaciones, lo que añadimos es la fecha de la última modificación que se ha realizado. Entonces podemos tener una asignatura que igual era del 2008, pero se le añaden una serie de modificaciones y se republica de nuevo como asignatura del año 2020. En el caso, en alguna ocasión, en que los materiales cambian muchísimo o cambian completamente, lo que hacemos es quitar la asignatura antigua y dejar únicamente la asignatura más moderna. Muchas gracias, doctor. Leo un par de comentarios que nos han llegado. Doña Gabriela del Carmen dice, excelente información, muchas gracias por la invitación y espero que sigan haciéndolo. Felicitaciones al expositorio del SINAES Salud desde Mazatlán, Sinaloa, México. Doña María Fuentes dice, felicito al doctor Martínez, el proyecto que nos presentó es una muestra de cómo subsanar la falta de acceso de muchos que quedan fuera de las instituciones educativas por el impacto social que tienen. Y hacia adentro me parece que se fortalece la cultura de colaboración y producción de material para un fin común, fortalecer la educación. Tal vez, doctor, no sé, a partir de ese comentario, si nos da su mensaje de cierre, por favor. Sí, pues como cierre simplemente podría decir que eso, que tenemos que vincularnos un poco más a estos recursos educativos abiertos, que son una oportunidad excelente para las universidades y que es un verdadero medio de cumplir con una función social que tienen que tener las universidades, que es la de hacer transferencia de conocimiento. Las universidades no podemos ser unos entes cerrados que pensemos que nuestra producción únicamente va a quedar en una estantería, en un artículo al cual no va a ir casi nadie, sino que tenemos que hacer una verdadera vocación de publicar nuestro material de modo abierto y que llegue al mayor número posible de personas. Creo que eso es una labor que tenemos que interiorizar todas las universidades, que es algo que va dentro de nuestras competencias. Doctor Martínez, lo que nos resta es agradecerle profundamente por todo su apoyo, desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, doctor, de verdad. Muchas gracias. Antes de finalizar, le reiteramos la petición de que nos ayuden completando la encuesta de valoración de esta actividad académica. El link aparece en el chat. Gracias de antemano por esa ayuda. Al ser este el último encuentro virtual de 2020, queremos agradecerle profundamente por todo el apoyo y comentarles que ya estamos planificando las actividades virtuales del 2021. Con gusto les mantendremos informados. Gracias de nuevo al doctor Martínez por su conferencia y a todas las personas que se unieron a esta actividad académica dentro y fuera de Costa Rica. Tan pronto tengamos el video, se los compartiremos. Que tengan un feliz día. Muchas gracias.